Entonces, esto que estamos viendo actualmente en el mundo no es la Tercera Guerra Mundial, ni tampoco se acerca a la Tercera Guerra Mundial, porque para que se inicie la Tercera Guerra Mundial tiene que haber un anticristo, y el anticristo todavía no ha aparecido. No hay ninguna marca que sea tampoco la marca del anticristo, porque es el anticristo, el falso profeta, los que van a implementar la marca de la bestia. Entonces no nos adelantemos. No hay ninguna persona ahorita que ni se llame Trump o Jared Kushner, el yerno de Trump, o el príncipe de España, etcétera, etcétera, o el rey de Inglaterra, que pueda tomar la posición o identificarlo como el anticristo. Es un absurdo también. Todo esto son especulaciones, como decía Jonás, de los medios de comunicación que están atrayendo seguidores. Nada de esto está en la Biblia. Le damos tantas gracias a Dios de tener la Biblia, porque es la palabra profética más segura a la cual tenemos que oír. Entonces, para que pueda desenvolverse la guerra mundial y creer ya nosotros que estamos en la antesala de una guerra que se va a desembocar en un panorama internacional, se tienen que formar 10 naciones, que vamos a hablar también más adelante de esto, 10 naciones que se están identificadas en la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, el famoso sueño de la estatua de Daniel, capítulo 2 de Daniel, donde claramente están todos los imperios con las naciones que formaron estos imperios, que fueron el imperio babilónico, que es la cabeza. No voy a entrar en detalles. La cabeza es Babilonia, Medo-Persia, que es Irán, lo vamos a ver ahorita, que eran los brazos, Grecia, las dos piernas de hierro, que es Roma, y los dedos de los pies, que claramente dice Daniel en el capítulo 2, versículo 44 y 45, que los dedos de los pies de la estatua, cuando se formen estas 10 naciones, que son los 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 17, dice el versículo 34, vendrá una piedra, golpeará los pies de la estatua, desmenuzando todos los imperios, dándonos a entender que en la segunda venida de Cristo, Él va a enfrentar y a desmoronar estos imperios que conformarán el futuro gobierno mundial del anticristo. Así que, de acuerdo a la Biblia, Estados Unidos tiene que, no sé si desaparecer o pasar a segundo o tercer nivel de protagonismo, pero va a perder completamente su protagonismo internacional. Rusia y China tienen que hacerse a un lado también para que se forme este nuevo orden mundial. Entonces creo que esta guerra está propiciando y acelerando los pasos para este nuevo orden internacional que va a tener como principal objetivo que desaparezcan las Naciones Unidas. Se va a formar otro orden mundial que es lo que va a preparar el terreno para el anticristo. Esta profecía de Jeremías 49, abre tu Biblia ahorita que tú estás viendo este programa para que tomes notas, versículo 34 al 39, ha resaltado, y la controversia que actualmente se lleva a cabo es si esta profecía ya se cumplió o esta profecía acerca de Elam no se ha cumplido todavía, dada la cercanía que Elam tiene ahorita, desde luego, formando parte de Irán. Muy bien, Elam es una zona geográfica, un territorio que actualmente se encuentra dentro de la nación de Irán. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Elam es mucho más antiguo que Persia o que el imperio medo-persa. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 14 del libro del Génesis, donde se describe la primera guerra en la Biblia entre naciones, capítulo 14 del Génesis, versículo 14, y veamos lo que dice aquí acerca de Elam. Dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Sinar, veamos qué interesante, que estas naciones que entraron en una disputa a principios del libro del Génesis son las mismas naciones que se están reflejando y que se van a conformar el gobierno del anticristo. Esto no es coincidencia, es asombroso.
El rey de Amrafel de Sinar, apúntalo en tu Biblia, Sinar es Babilonia, que se conoce como la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos. Aquí vemos a estos reyes. El segundo rey, Elazar. La palabra Elazar pertenece a la nación de Irak actualmente. Tenemos a Kedorlaomer, rey de Elam. Vemos que Elam ya aparece en la Biblia porque es uno de los descendientes de los hijos de Noé y ya aparece antes de que se formara Persia. Entonces, para poder identificar las naciones actualmente, cuáles corresponden a las naciones modernas que se formaron casi después de la Segunda Guerra Mundial, para poder identificarlas tenemos que recurrir a la Biblia y que nos hable claramente acerca de esto. Y después tenemos a Kedorlaomer, rey de Elam, y a Tidal, rey de Goim, que es la nación de Turquía. Así que tenemos ahorita a Babilonia o Siria, que es lo mismo, tenemos a Irán, tenemos a Turquía, que son las naciones principales que van a formar parte del anticristo, de acuerdo a las profecías de Joel capítulo 3, Daniel capítulo 11 hasta el 45, el capítulo 16 de Apocalipsis, el capítulo 17 y también los otros pasajes de la Biblia que nos hablan del capítulo 38 y 39 de la invasión final contra Israel de parte del anticristo. Así que Elam es una zona que se encuentra ya y que fue adherida a Persia muchos años después, casi 500 años o 550 años, cuando surgió el Imperio Medo-Persa. Entonces se adjudicaron el territorio de Elam. Entonces podemos decir que aproximadamente hace 2500 años a nuestros días, Elam ya forma parte del territorio de Persia o de Irán, porque en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Y esta profecía es muy significativa porque Elam se encuentra al sur oriente de la nación de Irán. Si tú tienes un mapa ahorita, bájalo casi hasta el sur de Irán, casi junto al Golfo Pérsico, donde está el estrecho de Hormuz, y ahí se encuentra Elam. Pero lo más significativo de esto, qué interesante que hay en esa región, donde vamos a abarcar al final de esta entrevista, qué es Elam y qué significa esta profecía, se encuentra el reactor nuclear más grande de las centrifugadoras de uranio 235 que tiene Irán. Ahí en Elam se llama Bushehr. Bushehr es el nombre del reactor nuclear, lo puedes googlear, lo puedes encontrar, y este reactor nuclear es el más peligroso que hay. Ahora esta profecía de Jeremías 49, que vamos a terminar cubriéndola, estamos esperando que si es bombardeada y se aumenta el ataque contra Irán y atacan la centrifugadora de Bushehr, viene un exilio totalmente, una dispersión de los iraníes que se van a ir a casi todas las naciones del mundo y van a recobrar y regresar a Irán hasta la segunda venida de Jesucristo. Así que Elam es un territorio muy importante, ¿verdad? Junto al Golfo Pérsico, y ahí es precisamente cuando muchos expositores se han centrado equivocadamente más en Persia que en Elam, porque Elam ha existido, vuelvo a repetir, con más antigüedad que Persia, pues data desde el patriarca Abraham. Repito, Irán aparece, ¿verdad?, desde Esdras, capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, vemos ya Persia, recordemos que en 1935 hasta 1935 se le cambió el nombre a Irán. Entonces vamos por orden. Cada vez que encontremos la palabra Persia en el Antiguo Testamento, ¿a qué nación corresponde? Corresponde a la nación de Irán. Muy bien. Ciro, rey de Persia. Encontramos aquí ya que Irán aparece con uno de sus principales gobernantes, llamado Ciro, para que se cumpliese la palabra de Jehová, etcétera, etcétera.
Después volvemos a oír otra vez a Hiram con el nieto de Ciro, ¿verdad? Y también hijo de Darío, que aparece en Daniel, que se llamó Asuero, en la preciosa historia del libro de Esther de la fiesta de Purim, cuando el Amán, ¿verdad?, un agagita, quiso asesinar, matar, exterminar completamente a la nación de los judíos, pero principalmente, aunque no eran nación, quería ya exterminarlos como pueblo étnico. Y esto es interesante, Roger, porque el sábado que estaba comentando ahorita Jonás, casi fue el final de febrero, el tiempo en el que Amán, fijémonos en esto, comenzamos a juntar las conexiones. Hace 2500 años, cuando un hombre llamado Amán, agagita, descendiente de la tribu de Benjamín y de los agagitas, quiso exterminar étnicamente a Israel, fue en el mes de Adar, que es el mes entre febrero y marzo de nuestro calendario, que cayó exactamente la semana pasada cuando Estados Unidos ataca a la nación de Irán. O sea, parecería como que la historia se vuelve a repetir. Esto no es coincidencia, porque lo que sucede en la fiesta de Purim, por eso lo celebran el Purim, que es la victoria que pudieron evitar la muerte de tantos judíos gracias a la reina Esther y al valor de la reina Esther, que dijo, pues ahora me enfrento delante del rey, ¿verdad? Y le digo que para esta hora he nacido y pues que estamos amenazados, y ya conocen todos ustedes la historia. Entonces, me detengo aquí porque esto es muy importante, ya que también en Esther se considera el imperio medo-persa. Y vemos ya finalmente en la Biblia, bueno, no de manera completamente terminada, a Irán como Persia en el libro de Daniel. Vemos nosotros aquí en Daniel 2:39 claramente que es el segundo imperio profetizado en el sueño del rey Nabucodonosor. El primero, la cabeza era Babilonia, el segundo Medo-Persia, que es Irán. O sea, de acuerdo a esta profecía y a las naciones que formaron estos imperios, el estatua es el espíritu del anticristo. Y estos imperios que la Biblia nos muestra que si la piedra que golpea los pies de la estatua se desmorona cuando venga Cristo, nos implica que estos imperios y las naciones derivadas de estos imperios estarán vigentes en la segunda venida de Jesucristo. Por eso podemos claramente deducir qué naciones formarán el gobierno futuro del anticristo. Vemos también en el capítulo 10 de Daniel que estos imperios, el Medo-Persa, etcétera, etcétera, son los imperios que estaban gobernados por principados satánicos. Estaban gobernados por entidades espirituales que estaban tratando otra vez de exterminar a Israel. Y todas estas piezas, cuando las unimos, desembocan en el final que estamos encontrando, y que nosotros, la generación de la higuera, como le llamo a la generación que estamos viviendo, estamos contemplando, somos testigos de la evidencia de la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel, y de que Dios no puede violar sus pactos, y de la fidelidad de Dios que Él nos ama hasta el fin. Dice aquí en Daniel capítulo 10 que cuando Daniel estaba orando para que viniera la respuesta del futuro de Israel, Dios manda un ángel. Tampoco vamos a tener muchos detalles, lo sabemos, es interrumpido el ángel por un principado satánico en el aire. Daniel se pone a orar durante casi 3 semanas, hasta que el ángel Gabriel se le aparece. Llega el mensaje del ángel Gabriel que se lo da a Daniel, que son las 70 semanas, capítulo 9. Pero lo interesante es que dice el versículo 14 del capítulo 10 de Daniel: he venido, que le dice Gabriel, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. O sea, traía la respuesta que Daniel le preguntó a Dios. Oh Dios, ya terminó la cautividad babilónica, el pueblo va a regresar a Israel. ¿Cuál es el futuro? ¿Vas a establecer tu reino que le prometiste a Abraham, a Isaac, a Jacob, al rey David, a Salomón, etcétera, etcétera?
Y viene con la respuesta que es la semana 70 de Daniel, capítulo 9, que no vamos a ver ahorita. Entonces el ángel le dice, he venido para traerte esa respuesta. En los postreros días, fijemos en esto, no corresponde ni se ha cumplido esto jamás, será en los postreros días, porque la visión es para estos días. Pero dice el versículo 20 y 21, él me dijo, ¿sabes por qué he venido? Porque tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Gabriel le está diciendo que junto con el arcángel Miguel tenían que enfrentar una batalla contra el príncipe que estaba gobernando el territorio que actualmente ocupa Irán, contra el príncipe de Persia, y al terminar vendrá el príncipe de Grecia. O sea, cada imperio del pasado y en sucesión hasta el presente están gobernados y dirigidos por príncipes satánicos. Así que es importante que entendamos un poco el trasfondo de lo que es la nación de Irán. Muy bien, vayamos a Jeremías 49, versículo 34 al 39, y veamos claramente los principales, creo que son 6 o 7 puntos que pueden resaltar de esta profecía para poder realmente determinar si ya se cumplió o se va a cumplir o se está cumpliendo actualmente. Dice así, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Ya sabemos ahora que es el sur oriente de la nación de Irán, junto al Golfo Pérsico, donde se encuentra en Elam el reactor nuclear llamado Bushehr, que tiene la centrifugadora más grande de uranio 235. Hasta este momento ya más o menos sabemos dónde está Elam. Muy bien. Entonces viene una profecía sobre Elam, sobre esta zona geográfica especial o sobre este territorio. Versículo 35. Pongamos mucho cuidado. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos, yo quiebro el arco, que son los que lanzan los misiles, ¿verdad? En aquel tiempo no se podría deducir qué era lo que iba a usar Elam para poder lanzar algo. El arco lo quiebro de Elam, parte principal de su fortaleza, que es ni más o menos la parte principal actualmente del poder de Irán, 2500 años después. Entonces claramente vemos, ¿verdad?, que se refiere al poder militar que tendría Elam, y es interesante que actualmente Elam, que se encuentra en el Medio Oriente, jamás, nunca Irán, en toda su historia, desde 1979 del siglo pasado, que se formó la República Islámica de Irán cuando derrotaron al Shah, a Reza Pahlavi, nunca la nación de Irán había atacado directamente a Israel. Siempre Irán había usado sus brazos, nunca la cabeza, o sea, a Hamas, a Hezbollah, a los hutis, las milicias de Irak. Siempre había mandado Irán a sus proxies, a todos sus allegados o grupos terroristas que han entregado, pero ellos nunca habían directamente atacado a Israel hasta hace una semana. Esto es muy interesante porque jamás lo habían hecho. Ahora, si lo hicieron es porque claramente se han dado cuenta de que ya era imposible poder enfrentarse a Israel por la tecnología, el servicio secreto de la inteligencia que tiene Israel aunado con Estados Unidos. Entonces, pues era lógico, ¿verdad?, que mantuvieran su posición. No vamos de ninguna manera a detener las centrifugadoras ni la creación de las futuras, o no sé si ya las tienen, la bomba atómica. Así que esto es muy interesante también, ¿verdad?, porque no ha sido más que últimamente, al ver a los ayatolas ya muertos, que Irán se ha atrevido, ¿verdad?, a lanzar con su arco miles de misiles. Se han mandado más de 10,000 misiles en una semana, más de 10,000 misiles en contra de Israel y otras naciones árabes. Entonces vemos, en primer lugar, claramente que la profecía habla de que Dios destruiría, quebraría el arco, o sea, el lanzamisiles de la nación de Irán, que se encuentra ahorita Elam como protagonista, donde se encuentra el poder
nuclear concentrado de Irán. Versículo 35-36. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación donde vayan fugitivos de Elam. La insinuación es que esta región de Elam, cuando esto suceda, va a estar completamente afectada y los pobladores van a tener que salir de Irán, ¿verdad?, a otras naciones. O sea, va a haber una dispersión de iraníes si atacan la centrifugadora de Bushehr. Es lógico. Ahora lo entendemos que la radiación, ¿verdad?, de Chernóbil, ¿se acuerdan el siglo pasado que hubo en Rusia? Causó todavía un año después cantidad de muertes y de enfermos de cáncer, etcétera, etcétera. Entonces aquí se habla de un ataque a la centrifugadora de Bushehr que está en Elam, que va a causar la dispersión de muchas naciones. Versículo 37. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos. En otras palabras, será un ataque contra esta región de Irán, tal vez por la reacción que acabamos de mencionar del reactor nuclear, que la población huirá fuera de la nación y el gobierno será humillado mundialmente delante de sus enemigos. Vamos a comprender esto. De acuerdo al Islam, es importantísima la dignidad que ellos consideran y la honra, la reputación que ellos tienen. Cada vez que, por ejemplo, pierde una guerra Irán a través de sus proxies con Hamas, etcétera, etcétera, siempre propagaban los medios de noticias en las naciones chiitas de que Irán estaba de pie todavía. Para ellos, hasta que no quitaran a sus cabezas, ellos habían tenido la victoria, que fue lo mismo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Faltaba una semana para que llegara Stalin ya por medio ¿cómo se llama?, del oriente hacia Alemania, Inglaterra y Estados Unidos por medio del occidente, y todavía Goebbels, el ministro de Defensa de Hitler, decía: hemos ganado la guerra, estamos ganando la guerra. Esta es la forma como la gente ya psicópata, la gente ya enferma, continúa hablando y tratando de mantener una realidad que inexistente, porque están viviendo un mundo que es completamente irreal. Entonces, así va a pasar, y está pasando con los ayatolas. Nosotros no hemos perdido, estamos ganando, estamos de pie, y entonces las noticias comienzan a propagar, y los noticieros le creen las noticias que propaga Hamas, que propaga Hezbollah, que propaga Irán, y atemorizan al pueblo que está como Estados Unidos y las naciones árabes, de que ya no van a aguantar más misiles, que van a acabar con ellos, etcétera, etcétera, porque esta es la forma maligna que usa el enemigo para poder infundir temor a aquellos que son sus enemigos. Versículo 4. Y traeré sobre ellos el mal. Este desastre, principalmente, ya lo hemos visto, será en la región de Elam, por causa del enojo tan grande que le ha causado a Dios todo lo que Irán ha hecho desde 1979, jurar exterminar a Israel. Hace unos días o semanas, cuando el presidente Trump le dijo al ayatollah Khomeini: por favor, no mates a tu gente, porque si matas vamos a intervenir. Mataron más de 20 mil jóvenes, casi 20 mil jóvenes asesinados a mansalva. Después mandan misiles contra Bahrein, contra Kuwait, contra los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, a las mujeres. ¿Cómo las tienen en Irán? Una mujer que no tenga cubierta la cabeza, la matan públicamente. O sea, es una nación maligna, una nación no solamente porque odia a Israel, sino que es un enemigo del mundo literalmente. Entonces imaginémonos una nación con este corazón tan maligno, tan malvado, tan cruel, tan sanguinario, que se le permita tener bombas atómicas. Entonces, claro que Dios tiene que actuar. Y el gobierno, dice la Biblia, entonces
tiene que levantarse en contra de esto. Las protestas contra ellos han sido aplastadas, repito, desde 1979, y ya era el momento en que el mal viniera sobre ellos. Versículo 5, enviaré en pos de ellos espada. La espada siempre en la Biblia se refiere al uso de la guerra. Y esta guerra es la primera, repito, es la primera guerra que Irán enfrenta desde 1979 directamente, o sea, las cabezas, los ayatolas contra la nación de Irán. Ahorita ya Hezbollah, pues sí, sigue haciendo ahí sus cosas en el norte de Israel, en el Líbano, y algunos de Hamas están tratando de hacer algunas cosas, pero ahorita es el gobierno de Irán, literalmente, el que se ha enfrentado a la nación de Israel. Y dice el versículo 38, y pondré mi trono en Elam. Este versículo es de los más controversiales. ¿Qué significa eso de que dice la Biblia que ahí en esa zona va a poner su trono? Cuando en la Biblia la única vez que Dios ha prometido poner su trono es en Jerusalén, porque va a ser el centro cuando Cristo regrese del gobierno cósmico, universal de Dios en Jerusalén, y nosotros estaremos viviendo en Jerusalén con Jesús. Muy bien, esto no debe sorprendernos, porque actualmente Irán, escuchen esto, es la nación, Jonás, no sé si ya lo sabías, con el mayor crecimiento de cristianos. Irán actualmente tiene un crecimiento anual de casi el 20%, el 20% anual de cristianos en la nación. O sea, es una nación que está absolutamente de 90 millones, la tercera parte están a favor del gobierno, 2/3 partes están en contra del gobierno, y la mayoría ya de los jóvenes en Irán son cristianos. Entonces, qué interesante que diga que Dios va a poner su trono ahí en los últimos días, porque millones de jóvenes están orando en Irán, de noche y día. Señor, establece tu reino en Irán. Señor, haz algo por nuestra nación, algo que todos nosotros deberíamos imitar. Orar por nuestros gobernantes, pedirle a Dios que pueda establecer la paz en cada nación donde vivimos como cristianos, y que haya seguridad también en el lugar donde estamos habitando con la familia. Este trono que se va a cumplir, no se va a cumplir ahora. Esta parte del versículo 38 y 39 se van a cumplir hasta el final de la guerra del Armagedón, o la última guerra, cuando Jesucristo regrese. Irán aparece junto con Siria y con las naciones enemigas de Israel, alabando a Dios juntamente con Israel. Porque, repito, cuando hablamos de una nación, no mezclemos a todo el pueblo. Estamos hablando, por ejemplo, el gobierno de Cuba, sí, pero los cubanos son preciosos. El gobierno de Venezuela, pero no es el pueblo, es el gobierno. Que el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Colombia, el pueblo siempre es el que sufre las consecuencias. Entonces, oremos por el pueblo, oremos por los gobiernos que sean quitados por Dios y que pueda regir la paz, porque dice Salomón, donde un gobierno completamente maligno gobierna, no puede tener paz ni seguridad el mundo. Y finalmente, dice el versículo 39, de esta profecía acontecerá lo traduzco en hebreo, Aharit o Asharit Yom. Esto no nos deja ninguna duda de que será en los últimos tiempos. Acontecerá en Asharit Yom, o en los últimos días, que haré volver los cautivos de Elam, dice Jehová. Entonces, esta dispersión, estamos esperando esta dispersión que se cumpla de iraníes, si es atacada en la época que estamos actualmente viviendo, la centrifugadora de Bushehr, que se encuentra en el suroriente de la nación de Irán. El anticristo va a ser un personaje que va a iniciar la reconstrucción del templo de Jerusalén. Muy bien. Para que esto sea una realidad, podemos deducir en este instante
al anticristo sentado, de acuerdo a Daniel 9, 25 al 27, enfrente de los gobernantes de Israel, prometiéndoles, este hombre, ahorita no vamos a mencionar su identificación, este hombre tendrá el poder tan grande de sentarse con los israelitas y prometerles que el mundo musulmán, los de Hamas y los de Hezbollah, no los van a atacar en 7 años. ¿Quién es este hombre? O sea, no puede ser un judío. Porque, o sea, un judío, el mundo islámico no le iba a hacer caso. Entonces tiene que ser un hombre de tal poder, de tan grande influencia en el mundo islámico, que pueda decirle al mundo islámico: voy a hacer un tratado y no se van a meter con Israel durante 7 años. Este hombre, el único que puede llenar su identificación y sus características, es el 12º imán, que de acuerdo a la teología islámica es alguien que está escondido en una cueva, que desciende directamente del profeta Mahoma, y que en el momento que hay una guerra mundial va a regresar para establecer el mundo islámico en el mundo entero con la ley Sharia. Así que este hombre es el que llena estas características, y le llaman ellos el Mahdi o el Mahdi, que significa el guía o el instructor, ¿verdad? O el iluminado, le podríamos también decir, que va a mostrarle al mundo islámico que ellos son los que van realmente a gobernar el mundo. Entonces, este hombre para nosotros es el anticristo, porque dice en Isaías 28 que este va a ser un pacto con la muerte y con el infierno, que corresponde al 4º sello del capítulo 6 del Apocalipsis, que vendrá la muerte y el infierno y matarán casi a una 1/4 parte de la humanidad. Entonces, cuando comenzamos a unir los contactos y las conexiones en la Biblia, de otras partes de la Biblia, podemos ya tener un panorama o una pintura completa, y no solamente un pincelazo por acá y otro por acá y otro por allá. Por eso es tan importante que la Biblia se interpreta con la Biblia. Tenemos que buscar siempre la respuesta en las mismas Sagradas Escrituras. Una de las cosas por las cuales Dios formó la nación de Israel era para combatir el nihilismo, ¿verdad? O la falta de propósito y sentido con el cual el ser humano, tú y yo, nacimos. Tú y yo hemos nacido en pecado. Esto significa alejados de la gloria de Dios, alejados del plan de Dios, inconscientes que hay algo mucho más grande después de esta vida, y pues el diablo se ha aprovechado para engañar a la humanidad. Dios envía a Jesús aquí al mundo, a su Mesías, para que Él sea la luz, para que le abramos el corazón, y para que ahora Él, agarrando la mano de Jesús, nos guíe por sombra de valle y de muerte, nos guíe como nuestro buen pastor, nos haga descansar en lugares delicados, nos muestre, nos alimente y nos conforte nuestra alma, y tengamos un consuelo mediante la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos a este Salvador dentro de nosotros, tenemos ya una luz, y ya comprendemos, el cristiano es la única persona en el mundo, y hablo de los cristianos de veras verdaderos, ¿verdad?, del que realmente tiene un amor natural que nace el corazón, una fe no fingida, y una persona que tiene temor de Dios. No de los millones que están poblando las iglesias, que ni siquiera se han arrepentido. Entonces solo Dios sabe quiénes pertenecen al remanente tanto de Israel como de la iglesia cristiana. Entonces esos cristianos están siendo entendidos. Daniel capítulo 12, los entendidos entenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Los que viven cerca de Dios. Si tú no vives cerca de Dios, cerca de la Biblia, si no tienes una vida de oración, no tienes una vida sexual santa, si no amas a tu esposa, si no respetas a tu novia, si tus ambiciones son para ti, tu gloria, tu ministerio, tu iglesia, estás completamente descalificado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos ya nadie para sí mismo, sino para aquel que dio su vida
y resucitó entre los muertos. Entonces tenemos que entender que para entender el plan de Dios, tenemos que caminar con Dios. Esto es absolutamente lógico. Así que nosotros tenemos la iluminación de la palabra y estamos entendiendo qué está pasando en el mundo, al contrario de las noticias falsas, mentiras, que están poblando completamente las mentes de millones de cristianos. Regresemos a la Biblia, es el tiempo de vivir cerca de Dios y de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. El anticristo, de acuerdo a Daniel capítulo 8, va a surgir de una de las 4 divisiones que tuvo el imperio griego, que formó parte de la tercera sección del estado de Nabucodonosor, que era Grecia, Babilonia, Medio Persa, era Grecia. Del imperio griego saldrá de la 1/4 división el anticristo. Alejandro el Magno muere, ¿verdad? Y entonces sus 4 generales se reparten el imperio griego. En el Medio Oriente quedó Egipto y quedó Siria. En el Medio Oriente, Egipto y Siria. Y después, más adelante, quedó Macedonia y Turquía como la 4ª parte del imperio griego. Ahora, en Daniel 8 claramente se especifica que de la parte de Siria saldrá el anticristo, que fue una de las divisiones del imperio griego, porque ahí mismo el capítulo 8 de Daniel nos confirma, ¿verdad?, que va a pelear y que tiene características sobrenaturales, por lo cual no fue Antíoco Epífanes, que es un tipo nada más. Antíoco Epífanes no hizo eso, lo que el anticristo va a hacer, y por eso confirmamos que va a ser del lado de Siria. Y además el capítulo 10 de Isaías, el capítulo 31 de Isaías, el capítulo 5 de Miqueas, versículos 4 al 6, mencionan al anticristo con el nombre de el asirio. Claramente el anticristo no es Rusia, como decía, que es Gog, el de Ezequiel 38, es un asirio, un líder, ¿verdad?, que va a surgir en la sección de Siria, Irak y Líbano en estos tiempos en que estamos viviendo. Siempre en todas las guerras, no podemos ser tan infantiles como medios de comunicación. Están muriendo estos y se aprovechan de esto para poder descalificar una necesidad. Hay guerras, recordemos algo, hay guerras, hermanos en Cristo que nos escuchan, damas y caballeros, hay guerras desgraciadamente necesarias, como fue la Segunda Guerra Mundial. El mundo occidental no podía permitir que un hombre como Hitler poblara con el nazismo el mundo. Entonces tiene que haber siempre alguien que se levante para poder impedir la propagación de los males que hay en el mundo. Entonces es lo que hace a una guerra necesaria. Hay guerras innecesarias, claro, por caprichos o económicos de una persona o de conquista, etcétera, etcétera. Pero la Segunda Guerra Mundial fue una guerra necesaria. Ahorita, ¿quién iba a parar a Irán? Ahí están ahorita los árabes. Increíble, Jonás. Ahorita ya se acaba de reunir el canciller de Alemania en la Casa Blanca con Trump. Ya Macron cambió de opinión. Inglaterra cambió de opinión. Y ahora se están tratando de unir ya a Estados Unidos y a Israel, abriendo los ojos y dándose cuenta que Irán es un monstruo y que tiene que ser detenido de alguna manera. Entonces, claro que siempre habrá opositores, siempre habrá gente tonta, ¿verdad?, maligna, están matando gente, se están muriendo inocentes, etcétera, etcétera, porque parece que no han salido del kinder así, parece que no han madurado lo suficiente para entender ni conocen la historia, por lo cual quieren repetir la historia. Así que tenemos que comprender antes la condición humana antes de atrevernos a juzgar al prójimo. Entonces tenemos que orar, ¿verdad?, por los gobernantes, tenemos que orar, antes Dios lo sabe, tenemos nosotros reuniones de oración por México, por los ayatolas, por los dirigentes, por Putin. Yo no he dejado de orar por él, oramos mucho por el presidente Biden y se lo dejamos a Dios. Pero no nos alegramos, simplemente nos alegramos cuando el pueblo es liberado, es cuando nos gozamos, no por la muerte, simplemente hay un gozo claro cuando un pueblo es liberado de sus dictadores. Esto es natural. Es muy importante que después de lo que pasó
el mundo está expectante ante la reacción de Irán. ¿Cómo va a reaccionar Irán ante el bombardeo? Fueron tres aviones B-2, los que soltaron 6 bombas de 13,000 explosivos sobre una de las facilidades nucleares que tenía 70, 80 metros debajo de la tierra. Y estas bombas, Estados Unidos es el único país que las tiene. Estas bombas entran y penetran todo 60, 70 metros hasta alcanzar el lugar donde se está desarrollando el uranio 35. Ahora, estas bombas no son nucleares, ni tampoco la facilidad nuclear era nuclear. Todavía no había bombas atómicas ahí, porque si hubieran bombardeado Estados Unidos una planta nuclear, hubiera pasado lo que pasó con la planta de Chernóbil en Rusia el siglo XX. ¿Se acuerdan ustedes? Hay hasta una película que se llama Chernóbil, se las recomiendo. Se expandió la radiación y murieron miles y miles y miles de personas. Entonces, este fue un ataque quirúrgico, sin que estuvieran involucrados civiles. No fue sobre la capital de Irán, fue sobre 3 áreas de Irán. ¿Me puedes poner primero el mapa, por favor? Es la parte norte de Irán. A ver, muy bien. No sirvió el aparato que me compraron. Ahí está. En la parte norte de Irán, ahí donde está la flechita esa, ahí fue las 3 plantas, Natanz y Hazafán y Forgar. Son las que bombardeó. Y aquí abajo en el sur de Irán, pegado ahí ven el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz a la izquierda, ahí. Ya, el estrecho de Hormuz está ahí párate. Ese estrecho lo ven, ese pedacito de mar. Todo eso es el Golfo Pérsico. Ahí mantenga la flecha. Y en el Golfo Pérsico circula casi el 30% del petróleo para el mundo entero. Hace una hora, el Ayatollah Khomeini acaba de amenazar que van a cerrar el estrecho de Hormuz, amenazando que el petróleo se vaya a $130, $150, etcétera, etcétera, y va a acrecentarse este problema como se esperaba. Y de ahí la incertidumbre y de ahí tantas opiniones antagónicas unas contra otras, que si fue bien lo que hizo Estados Unidos, que ahora se va a provocar una guerra mundial, etcétera, etcétera. Pero recordemos algo, todo esto lo expliqué en la primera conferencia. Cuando los malos triunfan, es cuando los buenos no hacen nada. Entonces, cuando los buenos hacen algo para evitar una conflagración a nivel mundial, siempre las personas que no entienden nada atacan y dicen, ¿por qué hicieron eso? Fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando el ministro de Relaciones Chamberlain lo mandaron los ingleses con Hitler para decirle si era cierto que iba a bombardear Londres. Hitler le lavó el cerebro a Chamberlain, regresó Chamberlain a Londres diciendo, no va a haber ningún problema, vamos adelante. Y a las pocas semanas, Alemania bombardeó Londres. El problema que se encuentra aquí ahorita es el siguiente, y la pregunta que vamos a contestar es la siguiente: ¿atacarán a Estados Unidos? ¿Se encuentra Estados Unidos en la Biblia? Estamos abordando los tópicos principales y los protagonistas principales en este conflicto que ahorita son Irán, Israel, Estados Unidos. Aun cuando ya amenazaron hace 5 o 6 horas que iban a atacar las bases militares en el Medio Oriente americanas, otra cosa es el país de los Estados Unidos. La mayoría de los estudiantes de la Biblia están de acuerdo que los Estados Unidos
no figuran en las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Sin embargo, algunos pues han encontrado lugares y han inventado donde creen que aparece Estados Unidos. Por ejemplo, en Isaías 18, ellos dicen que realmente es la nación que no se nombra en Isaías 18. Otros, en en Ezequiel capítulo 38, versículo 13, dice así el versículo: Sabá y Dedán, los mercaderes de Tarsis. Sabá y Dedán son las naciones árabes, ¿verdad? Qatar, Kuwait, Arabia Saudita. Y cuando dice y todos sus príncipes, en el original hebreo dice la palabra kepir, que significa leoncitos o leones jóvenes. Entonces dicen que Estados Unidos, pues Inglaterra es la mamá, después salió Estados Unidos, Australia y Canadá, que nacieron todas, ¿verdad?, de habla inglesa de Inglaterra, y que son los leones jóvenes que son los que se van a juntar en contra de Israel. Sin embargo, ¿verdad?, tampoco es verdad. Y finalmente otros dicen que la ramera de Apocalipsis 18 es Nueva York, o que es Babilonia la Grande, y que es lo que realmente es Estados Unidos apareciendo en las profecías. Estudiando cuidadosamente estos pasajes, dentro de su contexto, no se puede concluir que son más que grandes interpretaciones equivocadas bíblicamente de una adecuada exégesis de la palabra de Dios. Pero la pregunta que tenemos que contestar es la siguiente. Muy bien, Estados Unidos no aparece en la Biblia. Ahora, ¿por qué los Estados Unidos? Siendo una nación tan grande y tan poderosa, que ha influenciado mundialmente en economía, en política, militarmente, ¿por qué no aparece en la Biblia? Número 2, ¿por qué Estados Unidos no aparece cuando debería de aparecer como la última potencia, si estamos en los últimos tiempos, en la palabra de Dios? Y parece extraño que no aparezca, ¿verdad? O que por lo menos la Biblia lo hubiera mencionado en algún lugar o en alguna profecía, aunque fuera en segundo y tercer punto como protagonista, por lo menos. Y claro que tampoco se mencionan tampoco Alemania, ¿verdad?, ni Francia, ni otras naciones. Pero ¿cómo podemos explicar este silencio de la Biblia? Porque hay actualmente personas que creen que la razón por la cual Estados Unidos no aparece en la profecía bíblica es porque será afectado por algún artefacto nuclear. Cuando hablo de un artefacto nuclear, me refiero a que ahora, en la antigua administración del presidente Biden, pasaron más de 50,000 personas sin pasaporte a Estados Unidos, y entre ellos iban iraníes, iban de Hamas, iban de grupos terroristas, y cualquiera de ellos, mezclado con drogas, podían haber entrado en un portafolio un artefacto nuclear que podría afectar a una ciudad entera. A una ciudad entera. O sea, no hay necesidad ahora que suelten una bomba. Esto es muy importante de poder entender. Cuando hablamos, por ejemplo, Estados Unidos bombardeó Irán ayer. Todo el mundo cree que ya Irán desapareció. Ya no es así la situación. Ahora, si atacan a Estados Unidos nuclearmente, no significa que todo Estados Unidos va a desaparecer. ¿Qué es lo que atacarían? Únicamente que ataquen Nueva York, o la isla de Manhattan, o la ciudad de Washington. Nada más con esas 3 áreas geográficas, Estados Unidos se termina. Su economía, su política, todo absolutamente caería. Pasaría Estados Unidos a tercera o cuarta supremacía
de poder político y militar en el mundo entero. Ahora, si Irán permite desarrollar armas nucleares, como lo ha hecho, estas armas podrían ser transportadas también a grupos terroristas. Era otra preocupación de Israel y de Estados Unidos, en un portafolio, repito, muy pequeño. Y no cabe duda que esta es la más grande amenaza. Porque pues ahora ya, ¿verdad? No va a pasar un avión por Estados Unidos y soltar una bomba por todos los satélites que tiene Estados Unidos. Ahora la bomba que soltaron en Irán es un avión que nadie lo tiene más que Estados Unidos. El B-2, con 2 pilotos, con 2 bombas cada avión. Fueron 3 aviones, 6 bombas, las que soltaron en las facilidades nucleares de Irán. Entonces no afectaron Teherán, no cayó sobre civiles, no cayó sobre hospitales, fue únicamente, quirúrgicamente, fue dirigidas derecho a la facilidad nuclear. Así es como ahora el mundo está trabajando. Israel tiene un método para poder identificar a una persona y seguirla en todo Irán y saber en qué carro se sube, a qué hora se subió y matar a esa única persona con un dron. Estamos en un mundo con una tecnología impresionante. Ahora muy bien, la mayor parte de todos los expresidentes norteamericanos, Bush y Obama y todos los antecesores a ellos, han estado de acuerdo cuando les hicieron la siguiente pregunta: ¿cuál creen ustedes que sea la más grande amenaza para la seguridad de Estados Unidos de Norteamérica? Todos contestaron la misma respuesta: el terrorismo nuclear. No cabe duda que esta es la más grande amenaza que hay, y no de misiles nucleares volando, repito, por el cielo, sino de paquetes nucleares que pueda Irán repartir a los 6 o 7 grupos terroristas que Irán financia, sostiene y apoya, para que puedan causar daños inmensos en cualquier ciudad del mundo entero. ¿Qué tan grande es esta amenaza? ¿Sucederá que Estados Unidos no aparece por eso? ¿Es realmente la amenaza nuclear muy grande en Estados Unidos? Solo 9 meses después, 9 meses después del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York, el portavoz de Osama Bin Laden, Sulaiman Abu Gheit, dijo: escuchen, tenemos el derecho de matar a 4 millones de norteamericanos y tenemos que incluir matar a 1 millón de niños. Palabras del portavoz en aquel tiempo de Osama Bin Laden. Y desde luego que la única manera de matar a más de 1 millón de personas es mediante la detonación de una explosión nuclear en alguna ciudad. Actualmente Irán es la única nación en el mundo radical islámica con el potencial de producir armas atómicas. Ahora tú me puedes decir: oiga, pero la India tiene armas nucleares, Inglaterra tiene armas nucleares. Sí, es verdad. Israel tiene armas nucleares, de acuerdo, pero ninguna de estas naciones jamás ha dicho: nuestro propósito es exterminar a mis vecinos. Por el amor de Dios. La única nación que tiene armas nucleares, y desde 1979 que se estableció la República Islámica de Irán, el primer discurso de Khomeini en el 79 del siglo pasado fueron estas palabras: nuestro objetivo principal en la nueva República Islámica de Teherán es destruir
el Estado de Israel. Entonces, ¿te imaginas que tengas un vecino que te diga te voy a matar? Oye, pero ¿me invitas a tu fiesta? ¿Sabes? Aquí no pasas la línea del jardín, ¿verdad? Y luego que te comienza a aventar pedradas, que te comienza a destruir las ventanas de tu casa, y tú, peace and love, o abrazos, no balazos. Por el amor de Dios, ¿no? ¿A qué locura hemos llegado? Vivimos un mundo distópico. ¿Qué significa distópico? Un mundo donde las libertades se han perdido. Un mundo donde las dictaduras continúan avanzando y creciendo. Un mundo donde ya no distingue el hombre de la mujer. Un hombre con una ambición tremenda por el petróleo que se encuentra entre Irán, entre Irak y entre el Medio Oriente. Son las tres naciones, Irán, Irak y Arabia Saudita, donde se encuentra el 65% de las reservas del petróleo del mundo entero. Imaginémonos. Entonces, ¿el pastel dónde está? En el Medio Oriente. ¿Dónde comenzó la Biblia? Donde dice Irak, que es Babilonia del Antiguo Testamento. Ahí comenzó Génesis capítulo 10. La primera ciudad construida fue Babel por Nimrod. ¿Dónde va a terminar el mundo? Ahí, en el Medio Oriente, donde la palabra profética más segura lo anunció hace más de 2500 años. He recibido tantos correos en estas últimas horas. Ahorita me estaban llegando ahí cantidad de correos de mucha gente que va a iglesias donde los pastores les han dicho: no nos preocupemos en las profecías, preocupemos en la santidad. Y me preguntaban estas personas de diferentes iglesias de Guatemala, de muchos lados, hasta de la China. Tenemos ahí un grupo muy fuerte en China, en Beijing, de cristianos que estudian la Biblia diario mediante los devocionales de Vida Nueva para el Mundo, gracias a Dios. ¿Qué podían hacer? ¿Por qué los pastores? ¿Por qué no se habla de estas cosas en las iglesias? Y les dije, pues es que tienen que de alguna manera sacársela, como decimos vulgarmente, porque no conocen las profecías bíblicas y no quieren hablar ni quieren enfrentar la realidad de la palabra profética más segura. Yo a todos les contesto: dile a tu líder espiritual que el 30% de la Biblia, el 30% de los 66 libros que están en la Biblia se dedican a las profecías de los últimos tiempos. El 30%. Pero nadie se ha querido meter, o muy pocos se han querido meter, porque no lo sabemos. Entonces nos acecha una invasión como la que estamos viendo, de programas de YouTube, de politólogos, de las redes sociales, con comentaristas, de periodistas, etcétera, etcétera, con tantas mentiras. ¿Y qué crees que va a pasar? Y que no son dioses. Nadie puede saber lo que va a pasar más que en la Biblia. Y si crees en la Biblia, ven a la palabra profética más segura, a la cual hoy más que nunca haríamos bien en estar atentos, como la única luz que tenemos para poder salir de la incertidumbre, del temor y de la ansiedad. Porque todo esto produce mucha ansiedad en la gente. Y Jesús lo anticipó. Cuando sucedan estas cosas, recuerden que yo se los dije antes para que tú tengas paz. Para que no te exaltes. Tiene que suceder. ¿En qué crees que iba a acabar el mundo? ¿En Reino Aventura? ¿En que todos íbamos a ser felices? ¿Que algún líder se iba a levantar, iba a proclamar y todas las naciones se iban a unir a favor de la paz? ¿Verdad? No está más que en un sueño marihuano nada más. El mundo no va a acabar así. El mundo va a acabar exactamente como lo estamos viviendo ahorita. Jesús dijo en Mateo 24:6, habrá guerras y rumores de guerras
porque es necesario, dijo Jesús, que esto suceda. Oiga, ¿que Jesús quería que hubiera guerras? No, pero Jesús nos conocía, que la naturaleza humana caída, Santiago 4, versículo 1 y 2, ¿de dónde vienen las guerras? De nuestras pasiones. Estamos en guerra con nosotros. La primera guerra que tienes eres tú dentro de ti mismo. ¿Por qué fumas? ¿Por qué abrazaste el homosexualismo? ¿Por qué te emborrachas? ¿Por qué eres infiel a tu esposa? ¿Por qué robas? ¿Por qué cometes fraude? ¿Por qué no quieres la verdad? ¿Por qué le huyes a la verdad? Porque dentro de ti hay un poder maligno que te está, sin que te des cuenta, succionando hasta que acabes autodestruido tú mismo. La Biblia le llama el pecado. William Shakespeare le llamó el defecto trágico. Sigmund Freud le llamó el medio ambiente y el problema de la sexualidad infantil. Y así cada persona, Carlos Marx le llamó la lucha de clases. Te están buscando por todos lados. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué si fumo lo sigo haciendo cuando sé que me estoy destruyendo? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué no estoy consciente que me estoy matando? Porque me gusta, Brody. ¿Por qué le haces eso a tu esposa? ¿Por qué le haces eso a tus hijos? ¿Por qué le haces eso a tus padres? Porque nacimos encarcelados en el pecado. Y vino Jesucristo a liberarnos y a mostrarnos y a dejarnos su palabra, la Torá, la ley, para que guardemos sus mandamientos y hagamos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso el mundo tiene que acabar de esta manera. No nos asustemos, pues. Tengamos paz, oremos. Y hoy más que nunca amemos a nuestra familia. Vuélvete a tu familia si la habías abandonado. Regresa con tu esposa, ve con tus padres, pídeles perdón. Es el tiempo ahora de la familia, porque viene como un huracán lo que se viene sobre el mundo en los próximos días. Ahora, aun cuando se impidiera, escuchen esto, aun cuando se impidiera un ataque terrorista con artefactos nucleares, también existe la posibilidad de lo que se llama una bomba sucia, la cual es un artefacto explosivo muy pequeño, ordinario, pero envuelto en material radiactivo. Permítanme explicarles. Podría ser como un cartucho de dinamita en una caja de material radiactivo. Es una bomba que se define como de alteración del orden público, o una bomba de alteración de desorden masivo. O sea, no es una bomba nuclear, síganme con cuidado, no es una bomba de destrucción masiva, porque no causa inmediatamente devastación de miles de muertos. Los principales resultados de esta bomba sucia, como le llama dirty bomb en inglés, es algo completamente diferente. Detonar esta bomba así en un portafolio, en una área, por ejemplo, el Estadio Azteca, un estadio de fútbol en Estados Unidos, un cine, un centro comercial o una ciudad, podría matar potencialmente a miles de personas y requeriría la evacuación de miles de personas y quedaría completamente esa zona inhabitable. Un ejemplo, la isla Manhattan de Nueva York. Si una bomba sucia la llevara a alguien en un portafolio, en una bolsa, y la abriera y ahí detonara, la isla Manhattan de Nueva York quedaría inhabitable más de 4 o 5 años. No podrían regresar a ese lugar. Y así los Estados Unidos no pueden frustrar más que la posibilidad de que esto suceda, pues atacando la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Donde está el alacrán, el hoyo de las víboras, donde se encuentra y donde todo el veneno al mundo entero se estaba propagando. Ahora bien,
aun cuando nadie sabe lo que puede suceder con Estados Unidos, vamos a ver algunas conclusiones muy importantes. Número 1. Hasta este año, el 2025, Estados Unidos permanecen ligeramente estables, ¿verdad? Hasta el tiempo del rapto es posible que Estados Unidos mantenga su supremacía del dólar, su supremacía militar y económica. En el lado del oriente ya no quieren someterse al occidente, no queremos democracias, no queremos, aquí todos somos dictadores, todos los gobiernos allá en el oriente son totalitarios, ¿verdad? No quieren nada de democracia, no quieren nada de la religión cristiana, no quieren nada del occidente. Completamente antagónicos, completamente diferentes al mundo occidental, el mundo oriental. Y a partir del siglo XXI, donde nos encontramos, se rebelaron China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Estas 4 naciones, a principios del siglo, porque no es coincidencia que a principios del siglo surgió Vladimir Putin. En el año 2000, Putin toma el liderazgo de la antigua Unión Soviética, la Rusia moderna. Entonces, estas naciones se proponen, número 1, vamos a tratar de destruir. ¿Quién defiende a Israel? Estados Unidos. Desde 1945 es la única nación que ha protegido y financiado y ha sostenido económicamente a Israel, Estados Unidos. ¿Cómo podemos derribar a Estados Unidos? Bueno, tienen la mejor armada, tienen cohetes, con Israel ni te metas porque la aviación de Israel es insuperable, nadie le supera ahorita, por ejemplo, Irán comparado a Israel, que es un puntito. Vean ustedes a Israel, ¿ya lo vieron ahí a Israel? ¿Ya lo vieron? Compárenlo con Irán. David contra Goliat, ¿no es cierto? Vean nada más ese puntito de personas enfrentándose a la nación terrorista más grande del mundo, comparado también con Putin, que no puede con Ucrania desde hace años. Y siendo tan chiquito Rusia también vean nada más todo, bueno, no parece Rusia, ¿verdad? Pero es inmensamente igual que la China. Y no pueden y estos insignificantes judíos no han podido eliminarlos, no han podido exterminarlos, sino que como David se levantan y pelean con los gigantes que amenazan al mundo. La sobrevivencia de esta nación, la sobrevivencia de Israel, que haya sobrevivido a la guerra de 1948 de independencia, sobrevivió a la guerra de 1956 del Canal de Suez, sobrevivió a la guerra de 1967 de los 6 días, que fue un milagro esa guerra, sobrevivió a la guerra de 1973, Yom Kippur, y de ahí Yasser Arafat dijo, no podemos con Israel, formemos grupos terroristas, para que nos metamos como ratones por todos lados, mandándoles misiles, porque como con guerra no los vamos a acabar. ¿Cómo es posible que esta nación insignificante, con una densidad demográfica, pero 1 contra 50 casi contra Irán, hayan acabado con esta nación en 10 días? ¿Saben ustedes por qué? Vean lo que dice Isaías 31, versículo 5. Isaías 31, 5. Dice así: como las aves que vuelan, así también amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Simplemente la sobrevivencia de Israel ante todo lo que está pasando. ¿Cómo es posible que no puedan con ella? Es la evidencia más grande que Dios existe. Es la evidencia más grande que Dios existe.
porque es milagrosa la sobrevivencia de esta nación. No es posible que no hayan podido acabar con ella. Hasta junio del 2025, Estados Unidos ha permanecido estable, defendiendo a Israel. Y vean lo que pasó hace 3 semanas, ¿se acuerdan? Es un mes, los que están interesados en las noticias. Hace un mes, vean ustedes la estrategia tan brillante que tienen cuando se unieron Netanyahu y el presidente Trump. Escuchen esto. Dile lo que quieras, pero esto no lo ha hecho ni Alejandro el Magno, ni Napoleón Bonaparte, ni Gengis Khan, ni Aníbal, ni nadie que tú me puedas mencionar. Di lo que quieras en contra de Israel y Estados Unidos, pero no puedes negar la inteligencia con lo que han llevado a cabo esta operación. Hace un mes le dice Trump a Netanyahu: voy a ir ahí a Saudi Arabia, voy a platicar con el jefe, un muchacho joven que heredó el trono Saleimán ahí en Arabia Saudita, y no voy a visitarlos a ustedes, a los judíos, para que el mundo crea que yo ya los abandoné. Y comenzaron a caer en la trampa y comenzaron a propagar la idea al mundo árabe y a los iraníes, desde luego, de que realmente había un conflicto y los politólogos y las redes sociales, ya ves, Trump abandonó a Israel y a los judíos se quedaron, judíos sarnosos, son puercos, son ratones, etcétera, etcétera. Todo formaba de un plan. Y de repente, hace algunas semanas, anuncia Trump: oye, Khomeini, al ayatollah, por favor, deja de producir el uranio 35. Ven a la Casa Blanca, te invito, le dijo Trump a Khomeini, al ayatollah de Irán. Vamos a firmar un acuerdo, vamos a vivir en paz. Vamos a hacer del Medio Oriente un paraíso, ¿verdad? Un mercado de comercio. Vamos, ¿que no quiere sobrevivir? Nunca, jamás aceptó el ayatollah ningún tratado con Israel ni con Estados Unidos. Entonces no dijeron nada. Y todavía dijo Trump hace como una semana: bueno, lo voy a esperar unos 30 días más. Sin que nadie supiera nada, anoche o ayer bombardean las plantas nucleares de Irán. Operación sorpresa. Y el mundo se sorprende. ¿No que había Estados Unidos abandonado a Israel? Menso. Se lo creen todas las redes sociales. Son planes brillantes, estratégicos, que no pueden permitirle a nadie que puedan comprender lo que están haciendo. Porque si a tu enemigo le dices lo que estás haciendo, pues le das ventaja a tu enemigo, ¿verdad? Si estoy jugando ajedrez y le digo al que estoy jugando: mira, si muevo mi caballo te voy a comer el alfil, o en 3 jugadas te doy jaque mate, pues se va a preparar. Entonces no le voy a decir mi estrategia, lo voy a tratar de engañar por acá con unos peones o por acá con unos caballos para finalmente atacar al rey. Lo mismo es en el ajedrez mundial de la guerra. Entonces, Estados Unidos, en primer lugar, hasta este momento, ha sido el protector. De acuerdo al Servicio de Inteligencia del Congreso de 1949, al Congreso de Estados Unidos, de 1949 al año 2000, Estados Unidos le ha dado a Israel $81.38 billones. Entonces, definitivamente, Estados Unidos no ha abandonado a Israel. Y cuando Estados Unidos de veras lo abandone, adiós mundo, ya no estamos aquí.